Saludos jóvenes, ¿cómo están? Seguimos avanzando en el punto de algoritmo y programa. Ahora nos toca el subtítulo que corresponde a lenguajes algorítmicos, ¿ya? Entonces vamos a ver el contenido de este punto. ¿Qué es un lenguaje algorítmico? En general, un lenguaje es un conjunto de símbolos, ¿ya? Y reglas que se utilizan para realizar algún tipo de comunicación. En este caso, el lenguaje algorítmico también es un conjunto de símbolos y de reglas que se utilizan ¿para qué? Para expresar o para describir de manera explícita un algoritmo, ¿ya? Entonces, un algoritmo nosotros lo vamos a expresar utilizando un lenguaje algorítmico, que es un conjunto de símbolos y de reglas. Ahora, ¿qué lenguajes algorítmicos existen? Tenemos dos tipos de lenguajes algorítmicos, ¿ya? Los lenguajes gráficos y los lenguajes no gráficos. Dentro de los lenguajes gráficos, ¿cuáles son los gráficos? Son los que utilizan símbolos, figuras geométricas y demás para expresar las operaciones que se pueden realizar en un algoritmo. Por ejemplo, diagramas de flujo y diagramas NS. Esos dos tipos de lenguajes algorítmicos, ¿ya? El diagrama de flujo es un lenguaje algorítmico gráfico y el diagrama NS también es un lenguaje algorítmico gráfico, ¿ya? ¿Y cuáles son los no gráficos? En lugar de utilizar figuras geométricas, formas, etcétera, utilizan palabras, utilizan la descripción. ¿Cuáles son los lenguajes algorítmicos no gráficos? Existe solo uno que vendría a ser el pseudocódigo. Entonces, el pseudocódigo también es un lenguaje algorítmico, solo que es no gráfico. Mientras el diagrama de flujo y el diagrama NS son lenguajes algorítmicos, pero son gráficos. Ahora, ejemplos de estos lenguajes algorítmicos. Todavía no vamos a entrar, el tema 2 es donde vamos a profundizar en estos lenguajes algorítmicos, pero aquí solo les voy a mostrar un ejemplo de cómo se vería un algoritmo expresado en diagrama de flujo, en diagrama NS y en pseudocódigo. Veamos entonces. Diagrama de flujo. Este es un algoritmo para determinar cuál de dos valores es mayor, ¿ya? Aquí tenemos de ejemplo un diagrama de flujo. Aquí tenemos siempre el inicio, que es un rectángulo con los bordes redondeados, y lo mismo para el final, ¿ya? Este trapecio significa entrada de datos, significa que la computadora va a pedir que se introduzcan estos dos valores, A y B. A y B son los dos valores que vamos a comparar. Este rombo, ¿qué es lo que me hace? Es una pregunta, ¿ya? Una pregunta que me define si A es mayor a B. Si es verdadero, el mayor es A. Y si es falso, el mayor es B, ¿ya? Este rectángulo es proceso. Ya tenemos entonces entrada de datos, inicio y final, entrada de datos, trapecio, rombo para pregunta, rectángulo para proceso de datos. Y esta figura un poco irregular, ya que parece un rectángulo, solamente que en uno de los extremos tiene una curva, es para mostrar los datos en la pantalla, ¿ya? O desplegar los datos en general, ¿ya? ¿Qué vamos a mostrar aquí? Vamos a mostrar M, que me va a indicar quién es el mayor. Y ahí finaliza el diagrama de flujo, ¿ya? Más adelante, en el capítulo 2 o en el tema 2, nosotros vamos a ver a detalle lo que son los diagramas de flujo. Acá que simplemente les estoy mostrando un ejemplo. Este es gráfico, el diagrama de flujo, porque utiliza figuras, ¿no? Obviamente está mezclado con letras o palabras, pero en menor cantidad, ¿no? Lo que más me representa acá son estas figuras, cada una que tiene un significado específico. El diagrama NS
También es el mismo algoritmo, solo que expresado en diagrama NS. La diferencia es que en el diagrama NS todos los procesos o todos los pasos son rectángulos, a excepción de la pregunta, ¿no? Aquí en la pregunta tenemos un rectángulo que está dividido en 3 triángulos, ¿no? En la parte superior viene la pregunta, a la izquierda, si esta condición es verdadero, se hacen esos pasos. Y si esta condición retorna falso, A no es mayor que B, se retornan estos pasos. Y estos continúan ya sea por A o por B, ¿no? Sea cual sea el resultado, esto escribir M y fin continúan, ya sea que haya venido por este lado o por este otro, ¿no? Entonces ya vamos a ver más adelante también estos diagramas NS en ejemplo, pero acá simplemente quiero mostrarles cómo se ve en la gráfica de este tipo de diagramas, ¿ya? Y finalmente el pseudocódigo. El pseudocódigo solo está compuesto de palabras, ¿ya? Y de pasos. Paso 1, inicio. 2, leer A y B. 3, si A es mayor a B, entonces hacer M es el mayor es A. Caso contrario, si no se cumple, el mayor es B. Fin de la comparación. Siguiente paso 4, escribir el mayor es M. Aquí va a escribir A o B de acuerdo a cuál de los dos haya sido el mayor. Y finalizar, ¿ya? Bueno, estos son solo ejemplos, chicos. Quiero que vean cómo se ve un diagrama de flujo, cómo se ve un diagrama NS y cómo se ve el pseudocódigo. Más adelante ya vamos a realizar ejercicios, vamos a desarrollarlos acá, resolviendo algunos problemas con algoritmos utilizando diagramas de flujo, NS y pseudocódigo, ¿ya? Bueno, esos serían los lenguajes algorítmicos, gráficos y no gráficos, ¿ya? Gráficos, diagrama de flujo, diagrama NS. No gráficos, el pseudocódigo, ¿ya? Bueno, hasta aquí quedamos con este video, chicos. En el siguiente vamos a ver un par de conceptos más importantes para nosotros como programadores, que son conceptos de programa y de código fuente, ¿ya? Pero hasta aquí dejamos este video, nos vemos en el siguiente. Chao.